Y ahora sí presentamos la charla TUC titulada ¿Un final feliz mágico o encantado? Gandalf y Saruman. El profesor José María Aguerre Padre realizó el profesorado de Filosofía en la Universidad Católica Argentina. Es magíster en Filosofía por la Universidad Nacional de Barcelona y realizó estudios de posgrado en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Dicta clases en las carreras de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ingeniería y Periodismo en la UCA. Es tutor general de la Facultad de Derecho. Se desempeña también como profesor en el Profesorado de Ciencias Sagradas de San Miguel Arcángel, del que fue director hasta el año pasado, y en los colegios Santo Tomás de Aquino, del que también fue rector, Sagrada Familia de Bellavista y Oak Hill de Núñez. Y el profesor José María Hijo, que ya va a aparecer, es profesor en Filosofía y dicta clases en la Universidad Católica Argentina y en varios colegios, y Tolkien está siempre presente en sus clases. Un fuerte aplauso. He venido a pedir ayuda, Saruman el Blanco. ¿Qué me dices, Gandalf el Gris? ¿Ayuda? Pocas veces se ha oído que Gandalf el Gris pidiera ayuda. Alguien tan astuto y sabio que va de un lado al otro por las tierras, metiéndose en todos los asuntos, le conciernan o no. Pero si no me engaño, hay cosas ahora que requieren la unión de todas nuestras fuerzas. Es posible, pero este pensamiento se te ha ocurrido tarde. ¿Durante cuánto tiempo, me pregunto, estuviste ocultándome a mí, cabeza del concilio, un asunto de la mayor gravedad? ¿Qué te trae de tu escondite de la comarca? Los 9 han salido otra vez, han cruzado el río, así me dijo Radagast. Radagast el pardo, Radagast el domesticador de pajaritos, Radagast el simple, Radagast el tonto. Sin embargo, la inteligencia le alcanzó para interpretar el papel que yo le asigné. Pues has venido, y ese era todo el propósito de mi mensaje. Y aquí te quedarás, Gandalf el Gris, y descansarás de tus viajes, pues yo soy Saruman el sabio, Saruman el hacedor de anillos, Saruman el multicolor. Me gusta el blanco. El blanco está bien para el principio. La ropa blanca puede teñirse, la página blanca puede cubrirla de letras, la luz blanca puede quebrarse. Y entonces ya no es blanca, y aquel que quiebra algo para averiguar qué es, ha abandonado el camino de la sabiduría. No necesitas hablarme como uno de esos simplones que tienes por amigos. No te he hecho venir para que me instruyas, sino para darte una posibilidad. Los días antiguos han terminado. Los días medios ya están pasando. Los días jóvenes comienzan ahora. El tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca. El mundo de los hombres que hemos de gobernar. Pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden. Y escucha, Gandalf, mi viejo amigo y asistente, digo nosotros, y podrás ser nosotros si te unes a mí. Un nuevo poder está apareciendo. Ya no podemos poner nuestras esperanzas en los elfos o en el moribundo Númenor. Contra ese poder no nos servirán los aliados y métodos de antes. Hay una sola posibilidad para ti, para nosotros. Tenemos que unirnos a ese poder. Es el camino de la prudencia, Gandalf. Hay esperanzas de este modo. La victoria del poder está próxima y habrá grandes recompensas para quienes lo ayuden. A medida que el poder crezca, también crecerán los amigos probados y los sabios como tú. Y yo podríamos con paciencia llegar al fin a dominarlo, a gobernarlo. Podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas. Conocimiento, dominio y orden. Todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar, entorpecidos más que ayudados por nuestros perezosos o débiles amigos, no tiene por qué haber que habrá ningún cambio real en nuestros designios, solo en nuestros medios. Muy buenas tardes, y así nos presentamos, ¿no?, con este texto del Concilio de Elrond, ¿no?,
citado, ¿no?, por nuestro querido Jorge Ferro, yendo a Tolkien. Lo vamos a tener muy presente hoy a Jorge, porque hemos tomado algunos de sus textos, ¿no?, es decir, especialmente citados y analizados por él. Un texto que recuerda ese momento en donde Gandalf cuenta lo sucedido en la Torre de Orthanc, ¿no? En ese momento en que Saruman y Gandalf discuten acerca de muchas cosas. Si intentáramos en este ratito que tenemos para compartir con ustedes analizar parte por parte este texto, nuestro encuentro duraría probablemente hasta las 2 o 3 de la mañana. No nos han dado ese tiempo y tampoco queremos asustarlos, pero daría para muchísimo. Aquí está el corruptio optimi pessimi, ¿no? La corrupción de los mejores es lo peor, que también cita Jorge, ¿no?, en su texto, ¿no? Está presente allí. Ahí está la diferencia entre prudencia y astucia, ¿no? El camino de la prudencia, dice Saruman. No, es el camino de la astucia. No es la prudencia que nos permite saber cómo obrar bien en cada situación concreta, sino la astucia que busca una utilidad, que busca un triunfo a partir de. Allí hay muchas cosas que van apareciendo, ¿no? Pero nosotros nos vamos a concentrar específicamente en una frase a la que le di un énfasis particular, ¿no? Conocimiento, dominio, poder. Conocimiento, dominio, orden. ¿Por qué digo conocimiento, dominio, poder? Porque el poder puede ser entendido de diversas maneras, ¿sí? Y va a ir surgiendo a lo largo de este encuentro, pero ahora, sobre todo en este primer texto, nos vamos a concentrar en la idea de poder como dominio. Conocimiento como poder. Hace mucho tiempo atrás, un hombre llamado Francis Bacon escribía el Novum Organum, el nuevo instrumento, ¿no?, de alguna manera queriendo superar a Aristóteles. Y así por el siglo XVI nos encontramos con la idea de que la ciencia, ipsa scientia, potestas est, la ciencia misma es el poder, ¿no? Ahí nos encontramos por primera vez con esta idea en Occidente de que conocimiento es poder. En realidad la idea venía de mucho más atrás. Algunos se la atribuyen a Ali, al yerno de Mahoma, de donde surgieron los chiitas, que también alguna vez decía: conocimiento es poder, y ese poder ¿qué genera? Veneración y obediencia. La idea de entender conocimiento igual a poder nos lleva a una actitud soberbia de construir nosotros un orden en lo real, despreciando ese orden natural. Por eso es que, concentrándonos en algunos aspectos nada más que del texto, voy a ir un poquito rápido, pero todo esto a ustedes les quedará y la idea es que dispare pensamientos. Vamos a ir contraponiendo, ¿no?, algunos textos del Señor de los Anillos con algunos pensamientos, como voy a hacer ahora, del doctor Emilio Comar, ¿no?, nuestro maestro en filosofía. Hay un texto hecho por sus discípulos, ¿no?, antología de textos de Emilio Comar, que vamos a tenerlo como referencia para... Y voy a empezar yo hablando justamente acerca de conocimiento versus posesión, versus dominio. Si les digo que el saber es posesión y el dominio intelectuales están en aumento en una medida tan inconmensurable que abruma literalmente a los hombres. Si les digo que el saber, la posesión, el dominio intelectual está en aumento en medida tan inconmensurable que abruma literalmente a los hombres. Ese texto no es propiamente de Comar, está en la antología de textos de Comar, pero es un texto que Comar aparece de otro de los grandes que nos van a ayudar este ratito, ¿no? Romano Guardini, ¿sí? Este gran sacerdote católico, este gran pensador, filósofo, teólogo, que escribió especialmente acerca del poder. Indudablemente Guardini no entendía el poder como sinónimo de posesión, dominio, todo lo contrario, ¿no?, como servicio, ¿no?, como libertad que se somete a la esencia de las cosas. Pero Guardini decía, miren, el texto es de mediados del siglo pasado, hace mucho tiempo atrás, que hoy en día hemos crecido muchísimo en la posesión de conocimientos. Imagínense si Romano Guardini hubiera conocido la inteligencia artificial. Y lo hablaba acerca de las bibliotecas y la disposición, y nombraba hasta las fotocopias, ¿no? Hoy en día enfrentamos el mismo desafío, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Las inteligencias artificiales nos traen la posibilidad de procesar una cantidad de datos inimaginable, 100 billones de parámetros y datos, que nos permiten tener conocimientos, que nos permiten tener datos, informaciones, como nunca lo habíamos pensado ni soñado hacer. Pero eso es realmente conocimiento. Hoy en día las inteligencias artificiales nos dan la posibilidad de poseer, pero de contemplar. ¿Hay realmente intus legere en ellas visión profunda de la realidad? Indudablemente que lo retórico de mis preguntas apunta a que estoy convencido de que no. Me he pasado toda esta parte del año dando charlas sobre inteligencias artificiales y estoy convencido de que no. Más allá de que la herramienta no sea intrínsecamente perversa para mí, no es el anillo, para mí es algo que puede ponerle en impronta oscura a aquel que la programa, ¿no? Pero vamos al siguiente texto cortito, ¿no? También Comar cita a Guardini. Cuando el conocimiento se interpreta como poder, como cuando la ciencia se ve como un saber de dominio, cuando el hombre quiere poner el orden en la realidad sin respetar, se debilita esa profundidad que brota de la penetración interior. Se debilita la comprensión de lo esencial, la experiencia del sentido, pues esto solo se puede obtener en el enfrentamiento interior de la contemplación, y ello requiere calma, reposo y concentración. Como nos pasa hoy en día, diría Guardini, crece el saber, pero la verdad mengua. En tiempos de posverdad, en tiempos de relativismo, en tiempos en donde la verdad a lo sumo se reivindica como una construcción social, se nos aleja el sentido más profundo de las cosas. Es por eso que, ahora sí, te doy la palabra a José María para continuar. Habiendo hecho esta distinción entre conocimiento versus posesión, habiendo hablado sobre Gandalf y sobre Saruman, habiendo mostrado este diálogo, creo que ahora lo que nos compete es hablar un poquito de la diferencia que hay entre magia y encantamiento. Y vamos a ver que todo esto que nosotros venimos hablando o anunciando tiene mucho que ver con lo que Tolkien explícitamente quiso ir diciendo en algunas de sus cartas, en algunos de sus ensayos, como sobre los cuentos de hadas. Así decía Tolkien: a la más poderosa y típica habilidad élfica la denominaré encantamiento, por carecer de un término menos controvertible. La magia no es un arte, sino una técnica. Desea el poder en este mundo, el dominio de las cosas y las voluntades. Ya hay una contraposición entre encantamiento, el arte de los elfos, y la magia, ¿no? Ya sería la técnica del mago. Veamos qué dice Tolkien en una de sus cartas. Dice: pero los elfos han de demostrar en mis cuentos la diferencia. Su magia es arte, despojada de muchas de sus limitaciones humanas. Más fácil, más rápida, más completa. El producto y la intuición en una correspondencia sin tacha. Y su objetivo es el arte, no el poder, la subcreación, no el dominio y la reforma tiránica de la creación. El enemigo, en formas sucesivas, se centra siempre naturalmente en el mero dominio y es también el señor de la magia y las máquinas. El motivo básico de la magia, aparte de cualquier consideración filosófica acerca de su funcionamiento, es la inmediatez. La velocidad, la reducción del trabajo y también la reducción al mínimo o punto de fuga del hueco entre la idea o el deseo y el resultado o efecto. Por supuesto, interviene entonces otro factor, un factor moral o patológico. Los tiranos pierden de vista los objetivos, se vuelven crueles y por tanto aplastan, lastiman y envilecen. Y si fueron siguiendo conmigo este texto, quizás vemos un poquito todas estas últimas palabras en el discurso de Saruman reflejadas en lo que dice Tolkien en su carta. Porque justamente lo que primero tenemos que abordar es: ¿qué es entonces el encantamiento? Encantamiento, ya la palabra nos está diciendo algo, es encantar, es poner encanto, es encontrar esas palabras y armonizar con las cosas. Los elfos cantan, los elfos buscan el encantamiento y realizan el encantamiento al desarrollarse con la profundidad de lo que son las cosas.
Son los elfos los que pueden entrar en comunión. Estuvimos hablando de la amistad, estuvimos hablando de la comunión en estos días. Son los elfos los que entran en comunión con la naturaleza, en comunión con las cosas que los rodean. Es gracias a este arte subcreador de los elfos que con su canto continúan con esa tarea que asigna Ilúvatar, ¿sí?, a sus súbditos. Son los elfos los que siguen desarrollando la creación con su subcreación. Ahora, el encantamiento élfico no es tanto el ponerle nombres a las cosas, sino encontrar el nombre de lo que las cosas son. Es buscar la esencia de las cosas, es ir a lo profundo, es mirar la realidad, es buscar esa ley que hay en las cosas. En cambio, por otro lado, los magos, los que hacen magia, en este sentido que presenta Tolkien, ¿no?, en esta magia técnica, el mago es el que busca nominar, el mago es el que busca poner el mundo según sus categorías. El mago lo que quiere es dominar, imponer su voluntad sobre las cosas. Por eso el mago hace hechizos y no encantamientos, diría Tolkien. Por eso los tumularios cantan su hechizo para sacar el aire que hay dentro de los hobbits. Y por eso Bombadil llega cantando. Y Bombadil, que conoce a los tumularios, conoce su naturaleza, los expulsa, cantando. Y son esas las canciones que le enseña a los hobbits, son esas canciones que le permiten hacer retroceder al sauce. El encantamiento tiene relación con la profundidad de las cosas. Cuando entendemos esto, ya estamos viendo esta diferencia entre el conocimiento y el dominio. La magia, en este sentido, busca dominar las cosas, conocerlas, pero para sacar provecho. El encantamiento es armonizar, y me gusta eso, ¿no? La armonía, la música, es armonizar con lo que las cosas son. Comienza desde muy antiguo, ¿no? Si coméis de ese fruto seréis como dioses, ¿no? Y un hombre que busca ocupar ese lugar de Dios. Pero yendo un poco más cerca en lo histórico, citaba a Francis Bacon, ¿no? En el pensamiento iluminista, ese endiosamiento de la razón no es simplemente exagerar los alcances de la inteligencia humana. Va acompañado de la desconfianza de un orden natural, va acompañado de la desvalorización de la contemplación y se entusiasma con la idea de que, bueno, como ya no puedo percibir un orden, no sé ni siquiera si lo hay, el orden lo tenemos que poner nosotros, estableciendo un contrato, estableciendo un criterio. Esta idea del hombre que pone orden es una idea que se esparció y tuvo resultados positivos, sin duda, durante el siglo XIX, en los avances, sobre todo con la matemática universal aplicada a las ciencias, de la tecnología, las comunicaciones, la calidad de vida. Y fue generando esta idea de que el hombre ya no necesitaba de Dios, hasta que por fines del siglo XIX alguien levantó el grito, Dios ha muerto, ya no lo necesitamos, ¿para qué? Toda esta idea en la primera mitad del siglo XX se convirtió en ideología política y dio pie a esas grandes ideologías, todas reduccionistas, que intentaban imponer un orden violentamente. Nacionalsocialismo, comunismo, fascismo, intentaron de alguna manera construir un propio orden. El terrible holocausto, los genocidios que hubo en el siglo XX, desde el armenio hasta el de Ruanda, pasando por Nagasaki y Hiroshima, generaron una especie de hiato en este avance de esta ideología progresista que hoy vuelve a levantarse con la idea de que, bien, es hora de crear una nueva especie, un nuevo ser, un transhumano. Esa ideología poco a poco se va encarnando entre nosotros y tiene todas las connotaciones del mensaje de Saruman, con los mejores fines terapéuticos, con los mejores fines tener mayor calidad de vida, con los mejores fines alargar la vida, llegar a una super longevidad, a una super inteligencia, a un super bienestar. Con los mejores fines tendríamos que justificar algunos medios, como por ejemplo hacer desaparecer a esta bacteria que es el hombre, que está de más, o por lo menos limitar su población, con agendas como la del aborto, con agendas como la de la eutanasia, como agendas, muchas agendas más. Frente a esta idea, ¿no? Es hora de que diferenciemos dos formas de poder. Yo hablé de conocimiento, en realidad no Tolkien, conocimiento, dominio, orden. Pero
Todo poder busca el dominio. Doctor Comar tiene un pequeño texto también recogido en esta antología, donde habla de dos tipos de poder. Podemos distinguir dos tipos de poder. Uno es Macht y otro es Exousia. Macht es extrínseco y violento, porque la violencia siempre es extrínseca. Desde Aristóteles se define la violencia como una fuerza extrínseca que se aplica a una realidad sin tener en cuenta el orden intrínseco de esa realidad. Ese es el poder que está creciendo en la Tierra Media. Ese es el poder al cual se quiere aliar Saruman. Es un poder que da dominio, es un poder que se impone desde afuera y por lo tanto siempre es violento, ¿no? Reprime, no deja crecer. Es un poder que en el fondo, dice el doctor Comar, es impotente. Cuenta el doctor Comar una anécdota de una charla entre Benito Mussolini y su esposa, en donde le decía: no puedo aguantar más que ni mis ministros ni mis generales me hagan caso. ¿Por qué? Porque cuando el poder se impone extrínsecamente, termina siendo impotente. Pensemos en la relación entre Saruman y Lengua de Serpiente. Cómo de alguna manera lo termina traicionando también, ¿no? Lo sigue en la medida en que está atado pero en cuanto puede liberarse un poco, lo traiciona. Pero no todo poder es dominio, no todo poder es Macht. En cambio, exousia es intrínseco. Ex significa desde, y de usía, sustancia, esencia del ser. Es un poder que surge de la misma naturaleza del ser. Este término aparece a menudo en los 4 evangelios, refiriéndose a Jesús. Él hablaba como quien tiene poder, y no como los escribas y fariseos. De él salía poder porque sus palabras tenían poder. La irradiación es una influencia involuntaria, un sacudir a los otros fuera de todo propósito. La exousia es la base de la autoridad natural. Y como bien decíamos recién, no estamos diciendo que todo el poder es negativo. No estamos diciendo que todo poder es dominio. Los elfos en su encantamiento tienen poder, y vaya que tienen poder. Los señores elfos. Pero este poder, ¿de dónde surge? Justamente es un poder que surge de la propia esencia. Surge de ese conocimiento profundo. Surge de ese profundizar en el ser. Surge de esa, no solo, como decíamos recién, conexión con la naturaleza, con el orden de la naturaleza y aquel que ordenó la naturaleza. Es un contacto con la creación. Por eso el elfo puede ser efectivo subcreador, porque parte de la creación. Es por eso que la exousia, ese partir desde la sustancia, partir desde la esencia, de lo más profundo, nos permite tener autoridad, verdadera autoridad en este mundo. No es esa autoridad que estamos buscando imponer, esa autoridad que viene desde afuera, que busca dominar las voluntades de los otros, sino que es ese poder que surge del conocimiento más profundo de todas las cosas. Dio secondo oráculo dal primo, miracolo dal primo. Así definía al hombre Tommaso Campanella, nos cita el doctor Comar, ¿no? Dio con minúscula, Dios segundo, milagro del primero. Este primer analogado que es Jesús, que predica con autoridad, se expresa también, o se expresó también en Saruman, ¿no? Alguna vez, jefe del concilio, ¿no? Pero se pervirtió. Esa perversión de Saruman lo lleva a perder su propia identidad, a romper la unidad. Ese Jesús que se expresa en Saruman, pero sobre todo luego en Gandalf, que se expresa en nosotros también, corre el riesgo, y bajemos a nosotros, de hoy en día, confundiendo estos dos tipos de poder, perder la propia identidad. Por eso la tercera pequeña reflexión, hemos tomado, como ustedes verán, algunos pasajes del texto que leímos al principio, tiene que ver con el principio del mismo. Como ya pasó mucho tiempo, se los recuerdo, es cortito, ¿no? Es decir, allí en el principio, cuando se encuentran Gandalf y Saruman, Saruman se define como
el multicolor. Me gusta el blanco, le dice Gandalf, ¿no? El blanco está bien para el principio, la ropa blanca puede teñirse, yo puedo construir mi propio orden en la realidad, ¿no? Incluso puede quebrarse, ¿no? Dejando de ser ella misma. Saruman, el multicolor, ¿no? Hoy todos tenemos muy presente, no digo que lo tuviera Tolkien en ese momento cuando lo escribía, ¿no? La bandera arcoíris, por ejemplo, ¿no? Es que esto puede darse en lo personal y también en lo social, También en lo social podemos perder unidad. Cuidado, esto no apunta a menospreciar la diversidad, la pluralidad. El problema es cuando la diversidad pierde unidad, cuando no hay una esencia que nos unifique, cuando no hay valores comunes, cuando no hay una identidad, el hombre se dispersa y se desdobla, pierde su propia naturaleza. Hoy en día, cada vez que oímos de hablar de diversidad, hablamos de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque la diversidad del pensamiento pareciera que ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el hombre necesita unidad y cuando lo que tenemos es pura diversidad y ya no vemos un orden intrínseco, como diría el doctor Comar, frente a este nominalismo, ¿no? Criptonominalismo que está presente entre nosotros, el orden lo ponemos nosotros. Y nos encontramos con la paradoja de un mundo que nos dice, de manera políticamente correcta, tenemos que aceptar la diversidad en la medida en que todos piensen como nosotros. Tenemos que ser inclusivos en la medida en que acepten el sistema. Un progresismo, ¿no? Globalizante que hoy se impone no solo a través de la inteligencia artificial. ¿Qué diría el doctor Comar acerca de esto, ¿no? Y retoma también citas de Jorge, ¿no? De Jorge Ferro en su libro también, que habla mucho acerca de la unidad, de la identidad, ¿no? Cuando se pierde la identidad, se pierde la unidad. Identidad significa mismidad. Uno podría decir, pero los personajes del Señor de los Anillos no pierden identidad. No, jamás. En ellos hay como una especie de muerte y resurrección, ¿no? Lo vemos claramente en Gandalf, ¿no? Pero hay muerte y resurrección. Pero se mantiene lo propio, En Tranco se mantiene lo propio también cuando es el señor de Gondor o el rey que ha vuelto. Tener unidad implica no estar dividido dentro de sí. Cuando interiormente se está dividido, la unidad se agrieta y la plenitud existencial mengua. Dejamos de ser plenos. Mientras haya mentiras, habrá grietas, cito a Comar. El que miente es el que sabe cómo son las cosas, pero sostiene algo distinto. Y entonces se desdobla, ¿no? Y en este momento todos ustedes estaban pensando en tantos personajes que en El Señor de los Anillos sufren justamente esta situación de desdoblamiento, ¿no? Gollum y Sméagol, ¿no? Es decir, ahí vemos ese desdoblamiento, ¿no? Esa grieta que se va produciendo y que se sustancializa, ¿no? En esa cuasi bipolaridad que encontramos en este personaje. ¿Por qué? Porque ha perdido la identidad. Lo vemos indudablemente también en Saruman, ¿no? Dejando de ser el blanco para ser el multicolor, ¿no? Ha perdido la unidad. Y vemos esto último, ¿no? De que de alguna manera la plenitud existencial desaparece cuando nos recordamos, por ejemplo, a Boca de Saurón. Boca de Saurón, que había sido un hombre que ya no recuerda ni siquiera su propio nombre, solo es Boca de Saurón. Ha perdido totalmente la unidad interior, la identidad. Ha perdido toda posibilidad de plenitud, ¿no? Cuando esto sucede, ¿qué es muy fácil de hacer? Manipular, dominar. Cuando perdemos una vida auténtica, cuando perdemos una vida interior, cuando dejamos de ser nosotros mismos, cuando somos fabricados de afuera hacia adentro, cuando vivimos en este mundo diverso que no reconoce unidad, nos convertimos en alguien muy fácil de manejar, de manipular. La palabra manipulación viene de engaño, truco, magia, como diría José María Hijo también. Si yo no quiero ser el que soy, si busco ser alguien distinto, se paraliza el dinamismo natural, de la voluntad subnatura, de la tendencia a la propia realización. Y acá quizás una de las cosas centrales
de todo lo que venimos charlando hasta este momento. Dijimos, ¿no?, la diferencia entre el conocimiento y la posesión, los dos tipos de poder que existen, la magia y el encantamiento. ¿Y dónde está el verdadero encantamiento entonces? En este conocimiento profundo de la realidad, en esta armonía con la realidad, en este poner en palabras, en este encantar, en la realización de la propia naturaleza. Hoy en día vivimos en un mundo, como decía recién mi papá acá, donde nos dejamos dominar. Empezamos, frente a toda esta diversidad, a dejar que nuestras decisiones, nuestras elecciones empiecen a guiarse por lo que el mundo nos impone, porque lo que el mundo nos muestra como bueno, por lo que el mundo nos muestra como normal. Y quizás acá tenemos a muchos que han estudiado letras. ¿Se animan a levantar la mano? Bien, déjenla levantada, por favor. ¿Los que estudiaron filosofía? Bien, muy bien. Gente con mucha plata, ¿no? Toda gente de dinero. ¿Tenemos alguno que estudie, ¿no?, sistemas, programación? Ahí sí está la gente con plata, acérquense a ellos. ¿Alguno de los que estudió letras o filosofía o historia tiene pensado hacerse un cursito de programación para ganar unos pesos más? ¿En dólares? No, pesos, dólares. Sí. Esa es mi mamá, es la primera que levanta la mano. 2 profesores de filosofía, 4 hijos, ¿se imaginan? ¿No? Vamos a hacer programación. Ahora, fíjense que en este mundo en el que nosotros vivimos, justamente se nos muestra desde afuera, bueno, hay que hacer esto otro, y se va perdiendo el verdadero sentido de la vocación. Trabajo con chicos de quinto año, trabajamos con chicos de quinto año del colegio, y lo que más nos cuesta hacerles entrar en la cabeza es que cuando les estamos hablando de vocación, no les estamos hablando de profesión, no les estamos hablando de una carrera. Una carrera está muy bien, elegirla es muy importante. ¿Te va a acompañar el resto de tu vida? Seguramente que sí, o no. No voy a empezar a pedirles que levanten la mano a los que se cambiaron de carrera alguna vez, no. Pero es que justamente la carrera es algo muy importante, la profesión es muy importante, pero el centro es la vocación. ¿A qué estoy llamado? ¿Y cómo voy a descubrir a dónde estoy llamado si no sé quién soy? Si no sé cuál es mi esencia, si no sé cuál es mi sustancia. Si pierdo este conocimiento, si dejo que venga desde afuera el llamado, pero no ese llamado que viene desde adentro, porque ahí está la diferencia. La vocación es llamado, pero es ese llamado impreso en mí mismo, por ese creador. Y todo lo que yo haga, si sigo mi vocación, es subcreación. Es continuar con ese llamado. Es desplegar ese encantamiento. Es la capacidad de convertirnos en elfos. Porque el año pasado yo empecé preguntando si alguno jugaba a ser personaje del Señor de los Anillos. No sé si se acuerda alguno. Aragorn, los hobbits. Pero hoy yo les digo que ustedes, todos ustedes tienen la capacidad de ser señores élficos. Y solo está en obrar el encantamiento. En volver a mirar las cosas que nos rodean, en ese asombro del que hablan los filósofos. Volver a contemplar la realidad, volver a buscar lo que está detrás de la realidad. Y a partir de ahí, encontrar ese llamado. ¿Hacia dónde estoy llamado? Y que cada paso de mi vida sea seguir ese llamado. Eso es digno de una canción. Por eso Theoden corre hacia la batalla. No es solo para defender un pueblo, para derrotar a los orcos, que eran muy feos, para vengarse de Saruman, ¿no? Tenía motivos. Es para ser digno de una canción. Ser dignos del llamado, que también es canto, que también es canción. Y por eso, para ir cerrando, creo que hay un texto que lo cita Jorge en su libro Leyendo a Tolkien, que no es de los textos a los que estemos más acostumbrados a citar sobre el Señor de los Anillos. Y es un momento donde están charlando 2 hobbits que la vez pasada yo hice un chiste también sobre Pippin, ¿no? Diciendo, a alguno le tocará ser Pippin, dije, ¿no? Pero fíjense que en este momento estos hobbits charlan. Y fíjense lo que dicen. Nosotros, los Tuk y los Brandigamo, no podemos vivir mucho tiempo en las alturas.
Es cierto, dijo Merry. Yo no lo consigo. No por el momento, en todo caso. Pero al menos, Pippin, ahora podemos verlas y honrarlas. Lo mejor es amar ante todo aquello que nos corresponde amar, supongo. Hay que empezar por algo y echar raíces. Y el suelo de la comarca es profundo. Sin embargo, hay cosas más profundas y más altas. Y si no fuera por ellas, y aunque no las conozca, ningún compadre podría cultivar la huerta en lo que él llama paz. A mí me alegra saber de estas cosas, un poco, aunque sea un poco. Y es que eso estamos haciendo hoy acá. Es que eso estamos haciendo desde ayer y que eso vamos a seguir haciendo mañana. Es tratar de saber un poco más, de aproximarnos un poquito más a esas cumbres que aparecen en Hoja de Nigel, a esas montañas, a esas alturas. Y el hecho de saber que existen, el hecho de poder detenernos a contemplar, hace que nuestra mirada puesta en el cielo empiece a rendir frutos en el suelo de la comarca. Porque acá estamos en la comarca. Hemos dicho muchas veces, somos hobbits. Pero ojo con eso también, ¿eh? Porque tenemos a los hobbits cómodos, a los hobbits respetables, a los hobbits que no viven aventuras. Y tenemos a los otros hobbits, a los que salen a vivir las aventuras, lo quieran o no. Pero que son los encargados de transformar la comarca, incluso cuando la comarca ya no era la comarca que recordaban. Y gracias a ellos. Entonces, hoy que estamos acá acercándonos, contemplando, también nuestro mensaje es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la comarca nosotros? Porque el San Pablo es lindo, es un lindo colegio y está muy bueno y para el congreso la verdad que estuvo muy bien. De paso, el chivo al San Pablo, muchas gracias. Pero del otro lado de las rejas, del otro lado del ladrillo, está el mundo. ¿Cuál va a ser nuestra misión en este mundo? ¿Cuál va a ser nuestro poder en este mundo? ¿Es el poder que surge del dominio? Ahora que sabemos todas estas cosas, salgamos a imponer Tolkien, Chesterton y Lewis. ¿No? Esa pregunta, ¿y cómo hago para enseñarlo en mi colegio? No, no lo enseñes, imponelo si podés, sos el docente, tenés poder. Si no, le quedará en marzo. No se recibirá del colegio. Es muy fácil. O quizás es un camino más delicado, como las manitos de los hobbits, como las manos de Sam, que son chiquitas, pero tienen callos por trabajar la tierra. Y están ahí, en lo poquito. Ese es el mensaje. Tenemos la mirada en las alturas, pero también transformemos la comarca. Salgamos de acá y transformemos el mundo con este poder que surge del conocimiento de que somos subcreadores, capaces de encantamientos, de aspecto hobbit, pero de corazón élfico. Un final mágico, ¿no? Gandalf o Saruman son dos modelos, son dos prototipos que aparecen allí y que interpelan a cada uno en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Donde se libra la batalla más importante, ¿no? Esa batalla entre dos ciudades de las cuales San Agustín hablaba en la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad terrena que luchan en el corazón de cada hombre. Esa ciudad de Dios que lleva a un menosprecio de sí en la entrega total a nuestro Creador, o esa ciudad del hombre que lleva a una reafirmación de sí soberbia, ¿no? Y desprecio del Creador, pero un final mágico o un final encantado que nos lleva no solamente a pensar hoy en lo que vendrá mañana, pero que sabiendo lo que vendrá mañana, todo lo contrario, nos lleva a actuar en el hoy. A mí me gusta hablar de dos carpe diem, ¿no? Uno que hoy sigue estando muy de moda y todos conocemos, ¿no? Disfrutemos el día porque mañana no queda nada. Aprovechemos el hoy porque mañana nada queda. Otro
que se fundamenta en que hay que vivir el hoy, aprovechar el día, porque cada día está ligado a la eternidad. De eso están hablando estos dos hobbits. Cuando nos encontramos antes de empezar, yo le decía, ¿estás hablando de Merry Pippin o estás hablando de Tolkien y Chesterton? No, es decir, me quedó la duda porque no lo habíamos pensado, no fue a propósito, ¿no? Pero es que ambos tienen muy en claro la misma idea. Por eso voy a terminar citando un texto de Chesterton. Ustedes estuvieron hablando esta tarde, Eduardo habló de Chesterton, en donde la misma idea que vieron recién aparecerá. En un texto que me interesa también decirles de dónde lo encontré, ¿no? Este no está en los textos de Jorge, o por lo menos no que lo recuerde, sino en una obra maravillosa que es la tercera de una trilogía del cardenal Robert Sara. Se hace tarde y anochece. En esa obra, luego de hablar del poder del silencio, luego de hablar de Dios o nada, el cardenal Sara nos dice, hablando de nuestros tiempos, estamos en tiempos oscuros, se está haciendo muy tarde, está anocheciendo. Por lo tanto, hay cosas que debemos recordar. Y en el último capítulo, el último capítulo es introducido por este texto de Chesterton que dice así: no siempre basta con perseguir la luz. A veces necesitamos reposar en esa luz. No siempre basta con luchar para alcanzar la luz, ni tampoco en tener la mirada puesta allí la luz, sino que hay momentos en que necesitamos, y como decía José María, como hobbit, reposar en esa luz. Experimentar algo sagrado en la luz y el calor, tanto de la hoguera como de la estrella polar. Experimentar esa luz, tanto en las grandes cosas, en las grandes batallas sucedidas en el sur, como en el interior de la comarca, como en el interior de nuestra vida familiar, de estudios, laboral, tanto en la estrella polar como en la hoguera. Y la misma voz misteriosa que nos dice que no tenemos morada permanente aquí abajo, que estamos de paso, que somos caminantes, que vamos hacia la vida eterna, es la única capaz de movernos a construir ciudades que lo sean hasta donde nos permitan los límites de este mundo. De nada vale nuestra fe si se olvida de ese mandato de gobernar la tierra, no como con un poder de dominación, sino como un poder que sale de aquel que tiene autoridad, una autoridad que nos ha sido delegada, entregada por ese Señor, del cual somos hijos. Creo que es un poco lo que queríamos transmitirles sobre el final, ¿no? La mirada puesta en lo alto. Mañana seguramente volverán sobre esa idea, ¿no? La mirada puesta allí, pero también la mirada puesta aquí, en nuestro propio llamado, en nuestra propia vocación, tratando realmente de vivir y hacer y construir un mundo más justo y más humano. Si hablamos de final feliz, hablamos de eucatástrofe, ese giro inesperado hacia el bien. Eucatástrofe que, según Tolkien, acompaña toda la obra. Ese giro inesperado que va a llegar, queramos o no, porque el final feliz va a llegar. Pero de nosotros depende participar de ese final feliz, ¿o no? Y es solo a través de este encantamiento que podemos descubrir cómo se va tejiendo ese final feliz. Queríamos dejarlos con esta última imagen, la luz de Gandalf, que aparta las tinieblas. Quizás eso que cuando lo vemos en una película parece magia, no es otra cosa que encantamiento. Y es esa luz que nos guía, y ya no estoy hablando solo de Gandalf, para construir estas ciudades en este mundo, para construir nuestro hogar allá en las montañas. Muchas gracias.
Sí. Bien, bien. Bueno, muchas gracias a José y a José María. ¿Alguien tiene ganas de hacerle una pregunta, un comentario? Ahí, a ver, el amigo. Gracias. No, primero muchas gracias, fue realmente muy lindo. Al principio cuando hacían esta distinción entre poseer y conocer, también como hablando de Comar también, ¿no? Comar también cita esta idea de conocimiento, que es no solamente poseer la propia forma, sino la capacidad de poseer otras formas. Y pienso que es realmente lindo eso, sobre todo cuando se da en la relación con otros, ¿no? Como poseer también, en cierta forma, algo de la esencia del otro, de lo que el otro es. ¿Cómo hacer para distinguir entre ese buen poseer, sobre todo en el conocimiento de la otra persona, entre ese buen poseer algo de la esencia del otro en tu conocimiento y no dominar eso? ¿Puedo decir una cosita nada más? Él habló de Comar, me dejen hablar a mí también. Para que sigas de ahí, por favor. Para que sigas de ahí. Dominio versus libertad. Pues lo llevaste a esto, ¿no? La relación con el otro, ¿no? Y esto es lo que puede pasar. Hablamos de la amistad, hablamos del amor. Estos días, conocimiento del otro. Piénsenlo en una relación de amistad, piénsenlo en algo bien concreto, en una relación de pareja, ¿no? Cuanto más conozco al otro, más bien le puedo hacer al otro o más mal le puedo hacer al otro, ¿o no? Cuanto más conozco cómo es el otro, más puedo dominar a ese otro, buscar dominar o querer dominar a ese otro, o más puedo desarrollar su esencia, más puedo ayudar a ese otro a que se planifique. Y eso es a través de la libertad, ¿no? Entonces esta postura del conocimiento, de nuevo, ¿no? El conocimiento es la capacidad que tenemos para dominar, si lo entendemos desde ese punto de vista, o para descubrir esa esencia, esa naturaleza, esa contemplar, ¿no? Contemplar al otro y darle esa libertad justamente para que planificar esa esencia. Hace muchos años que no lo hacía, pero yo siempre en mis clases contaba una anécdota, ¿no? Que era, no era una anécdota real, pero decía, supongamos que vos salieras de acá, no, por ahí vos estás casado, pero o tenés una novia con la cual hace mucho tiempo, pero supongamos que no, ¿no? Y de golpe salieras de acá y encontraras, te vas a tomar un café para charlar acerca de cómo esta noche o a un pub, y encontrás una chica que te atrae, que te gusta, y invitas a tomar una cerveza, ¿no? Y ella toma una cerveza, como no han hablado mucho, hay mucho ruido, ¿no? Hay música, ¿no? Pero te gustó. Lo que viste te gustó, ¿no? Y seguramente a ella también, ¿no? Con lo cual, después de estar un rato largo con ella, te atreves a decirle, me gustaría mañana, después del tercer día del Congreso de Tolkien, invitarte a tomar el té, ¿no? Y seguramente ella te dice, vos también le gustaste. Bueno, vamos, ¿no? Se queda un poco sorprendida, esperaba continuar de otra manera, pero bueno, esperemos a la tarde del domingo. Y entonces empezás a imaginarte cómo será esta chica. Seguramente esta chica tan bonita, tan simpática, ¿no? Que le debe encantar Chesterton, Tolkien, ¿no? Estas cosas le deben encantar. Con lo cual vos mañana, a la hora de tomar el té, vas a ir con un libro del Señor de los Anillos y le vas a ir leyendo párrafos mientras esperan al mozo, ¿no? Y entonces llegan las 5 de la tarde, ¿no? Y después de toda esa noche pensando en ella, llegás así y le decís, ¿te gusta Tolkien? ¿Y ella qué te dice? ¿Quién es Tolkien? No te desvaloriste, sos un tipo con pinta. Seguramente te dice, no conozco mucho, pero qué interesante. Frente a lo cual vos decodificás. Le fascina, ¿no? El año que viene ya la anoto para el Congreso un año antes, ¿no? Es decir, claro, y empezás a construir un modelo de persona que va gestando vos a tu propia imagen y semejanza, de la cual te empezás a enamorar. Comienza una relación entre tres. Ella que quiere estar con vos y por lo tanto baja la cabeza, vos que querés estar con ella y también lo haces, y te vas dejando modelar, dominar, imponer,
de una manera no aparentemente violenta, sino muy suave, todo lo contrario, estamos de acuerdo, hasta que después de 2 años de noviazgo, un día ella te dice, no me cambies. ¿Por qué? Te llevé a Inglaterra, es decir, te llevé a Nueva Zelanda, vimos hasta donde se hizo la película, es decir, todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué no me cambies si hago todo lo que vos querés? Porque en el fondo, y es más grave cuando un día la relación después de muchos años de casado se rompe y vos te descubrís acostado al lado de una persona que no conoces y por lo tanto tampoco amás, porque no se puede amar lo que no se conoce. La relación fue de 3 o de 4 tal vez. Ahí viene un poco la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta de cuando estoy imponiendo un modelo en el otro y enamorándome de ese modelo, o cuando estoy realmente dispuesto a ver al otro, a hacerme otro en cuanto otro, y por lo tanto, llegar a un amor que no se termina, En el primer caso, propiamente, uno a veces dice, se acabó el amor. Tal vez nunca lo estuvo. Tal vez nunca se amaron. En el segundo caso, el conocimiento del otro, ¿se acuerdan, no? Ubi amor ibi oculis, ¿no? Es decir, donde está el amor, allí está el ojo. El conocimiento del otro te permite descubrir cosas que a lo mejor el primer día jamás hubieras descubierto, ni te hubieran conmovido demasiado. Pero que vas valorando en el otro, ella va valorando en vos, y se establece una relación que puede seguir hacia la eternidad. Después de más de 30 años de casados lo podemos afirmar. No sé si respondimos exactamente la pregunta, pero creo que es de acuerdo al espíritu del doctor Comar también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias. Increíble. Una vez, una persona que estoy pensando a partir de la cita esta de Comar, mientras haya mentiras, habrá grietas, ¿no? Me acordaba que una vez una persona que no compartía la fe ni nada de mi cosmovisión ni nada, me dijo como crítica, no, lo que pasa que vos y tus amigos católicos como que tienen muy integradas todas las partes de su personalidad. Y yo me pregunto a partir de todo lo que escuchamos recién, o sea, ¿cómo es posible que para la posmodernidad esa desintegración de sí casi que sea un valor, para que eso que acabo de citar me lo digan como crítica, ¿no? Pensando a partir de esta frase de Comar y de lo que decían de Gollum y demás. Bueno, muchas gracias. Si vos seguís al padre Leocata cuando dice que la posmodernidad es la hija abortiva de la modernidad, la hija no querida de la modernidad, entendés rápidamente la respuesta a tu pregunta. Porque en el fondo el hombre actual se cansa de un orden impuesto, de un orden violento, de un orden que no te deja ser vos. Y entonces, ¿qué hace? Rechaza todo orden. Era el punto a donde íbamos a llegar. ¿Se entiende? No quise ser muy abstracto, ¿no? Pero en el fondo, si vos aceptás un orden natural, conocerlo y lograr eso que vos decías, ¿no? Que el católico aspira a lograr, ¿no? Por lo menos yo todavía estoy muy lejos, pero sí, el católico, me imagino que lo decís en ese sentido, ¿no? Ahí, pero aspiramos a lograr de integrar nuestra personalidad en un mundo tan diversificado, lo cual es muy difícil, obviamente, pero que es nuestra aspiración, hacernos uno, ¿está? Ser uno, tener una vida auténtica. Indudablemente no lo confunden entre otro tipo de imposición. Entonces el gran desafío, ¿no? Sobre todo para los tantos que deben ser docentes aquí o escritores, ¿no? Es cómo lograr hacer esa diferenciación. Muchas gracias. Por favor. ¿Otra pregunta? Bueno, sobre el tema del orden y el mal, hay que recordar que los dos grandes Maiar enemigos, ¿no? Sauron y Curunir o Saruman, son dependientes del Valar Aule, ¿no? Que es el herrero, llamaban, el de la tierra, el constructor, el que había creado a los enanos, desobedeciendo a Ilúvatar, bueno. Y parece haber en Tolkien como esta idea implícita de que la manufactura, el ser herrero, artesano, industrioso, tiene una tendencia natural al mal, ¿no? Porque no se desvían los Maiar de otros órdenes de la realidad. Se desvían los del herrero, básicamente, ¿no? ¿Hay entonces alguna tendencia naturalmente negativa, malvada de la industria?
Claro, como hizo el Señor de los Anillos, una pregunta difícil del Señor de los Anillos, me mirás a mí. Puede estar Franco ahí también, ¿eh? Puede seguir Franco también. Mirá, yo creo que es, como vos decís, ¿no? Tolkien hace mucha referencia a la magia, ¿no? Y en momentos hasta la toma como sinónimo, incluso lo vimos hoy, con la máquina, ¿no? Y en realidad yo creo que de lo que nos está hablando Tolkien es la capacidad que tiene el ser humano de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas artificiales, ¿no? Recordemos, la palabra artificial viene de arte, ¿no? Todo lo que hace el ser humano es artificial, es un arte. Y como todo lo que hace el ser humano, que tiene una naturaleza caída, se puede corromper. Y yo creo que Tolkien, la forma en lo que lo demuestra es justamente esto, ¿no? A medida que uno puede hacer cosas, si uno se quiere separar, por así decirlo de alguna manera, de los designios de Eru, que es el que les dice canten, ¿no? Porque él les da, ¿sí? Ilúvatar les da la posibilidad de crear, de subcrear. Por supuesto que sí. Por eso los pone a cantar, los pone a dar formas. El problema es cuando empiezan a separarse de ese orden. Cuando empiezan que el primero es Melkor, ¿no? Empieza a cantar con otros tonos, empieza a hacer ruido en realidad. Y a partir de Melkor, todos los que vos fuiste nombrando van cayendo a partir de ahí. Pero incluso en la propia creación de los enanos, creación que no estaba autorizada, podemos decir, a los enanos se les permite seguir viviendo, porque incluso con esas ganas de crear algo, reconoce Ilúvatar en el fondo esa bondad de, querer subcrear, de querer hacer algo bueno. Entonces, yo no creo que en Tolkien toda la técnica en este sentido, toda la manufactura sea algo negativo, porque también están las espadas, también está Narsil, que es Andúril, ¿no? También están los anillos de los elfos, también está el encantamiento de los elfos, que en el conocimiento, ¿no? de esta creación subcrean y pueden erigir sus casas sobre los árboles, ¿no? y todas estas cosas grandiosas de la arquitectura. Ahora, el problema es cuando esto se pervierte y cuando uno piensa que por esa capacidad que uno tiene de crear no está subcreando, sino que está haciendo algo nuevo. Y por eso cae Númenor también, ¿no? Esta ciudad de los hombres que era tan elevada y tan perfecta en tantos sentidos, cae también. Entonces yo creo que Tolkien sí aprovecha esto para advertirnos. De hecho, hoy lo dijo un poco con la inteligencia artificial, ¿no? Son tecnologías que avanzan. El problema no está en la tecnología en sí misma, el problema está en el uso, el problema está en el planteo ético que hay atrás. A nosotros lo que te tendría que asustar de la inteligencia artificial no es el chat GPT. El problema, lo que nos tendría que asustar es que no se esté hablando tanto de la ética que hay atrás y de cómo se debería aplicar o cómo no se debería aplicar. No sé si respondo vos. A ver, yo también, es una opinión personal, ¿no? Pero creo que en esa opinión está el hecho de que no podés separar tampoco a un escritor de sus creencias ni de su tiempo, ¿no? Y estamos hablando de un tiempo muy particular, ¿no? Donde ese poder tecnológico, entre guerras, ¿no? Es decir, nos está llevando a una posible autodestrucción. Entonces, así como yo cité y me decía José María, me dio pie, ¿no? La inteligencia artificial hoy, y así como Thoreau, siempre me gusta citarlo en mis clases, decía, no montamos sobre el ferrocarril. Dicen que nos montaremos sobre el ferrocarril. Yo temo que el ferrocarril se monte sobre nosotros en épocas de aquella revolución industrial. Así también Tolkien tiene esa preocupación que marca. No creo personalmente que haya una ontologización, ¿no? del mal en lo que podría ser la industria o la tecnología. De ninguna manera no sería coherente tampoco con su creencia, con el nexo de sus pensamientos, en mi opinión, ¿sí? Más allá de que resalte el peligro de esto, lo cual, volviendo yo a mi personaje de Saruman, vemos claramente, ¿no? en Orthanc y en sus alrededores, ¿no? con lo que él construye así, engranajes en su cabeza. De hecho, esto está muy presente en los enanos, ¿no? Y en el Hobbit también se ve, ¿no? El enano siempre está como, perdón el término, ¿no? Pero el enano siempre está border, ¿no? Siempre está en el límite, ¿no?
bueno, hasta qué punto lo que está haciendo, ¿sí? al descubrir estas piedras preciosas y trabajar los metales, ¿no? Es esta que termina en la piedra del arca y termina en esta codicia desmedida que atrae dragones, ¿no? Que atrae dragones. Pero también recordemos que Gimli, ¿no? Le dice a Legolas que las bellas cavernas no deben ser tocadas. A lo sumo, darle algún retoque para que reluzcan más, ¿no? Es decir, a lo sumo, potenciar esa esencia, esa naturaleza. Pero que también hay que captar, entender y dejar, ¿no? Contemplar esa belleza en las cosas. Y creo que es esa búsqueda de la belleza en las cavernas de Gimli o esa búsqueda de la belleza en los bosques de Legolas lo que les permite formar esa amistad y ese quedarse a seguir conociendo esas maravillas para el uno y para el otro. Sin dejar de poner la contemplación por sobre la acción, ¿no? Es decir, como punto de partida y como punto de llegada, que indudablemente esa jerarquización también está en el pensamiento de Tolkien, en el pensamiento cristiano también, ¿no? Es decir, de punto de partida. Y hasta las 2 de la mañana seguimos, ¿eh? Última pregunta. Última. Ahí. Allá, son varias últimas preguntas. Corta. Bueno, teniendo en mis brazos un pequeño ser que, perdón, hace ruido, rompe la armonía de la charla, se me ocurrió preguntar, ¿cómo encantamos a los niños? O sea, en esta idea, o sea, hay mucha tentación en imponer expectativas o comportamientos, lo cual es imposible, pero la pregunta es cómo bajamos esta cuestión del poder, el verdadero poder o el dominio en la educación. Che, no sé quién empieza. Vos tenés más años. Yo, bueno. Si tenemos nuevamente a Comar, fin de Orden y recibo Misterio, de sueldo uno de los textos de Orden y Misterio de Comar nos habla acerca de la importancia de un maestro, que puede ser una mamá también, ¿no? No solamente de maestro, en tanto y en cuanto entienda la educación como primero mirada puesta en el otro. ¿Cómo hacemos para educar a estos niños? Poner nuestra mirada en ellos, ¿no? Tratar de ver qué están percibiendo ellos, qué están leyendo ellos, qué están escuchando ellos, y tratar de ver lo positivo, no solamente condenar todo lo negativo de este mundo tan oscuro, sino también lo positivo. Bueno, le he dedicado 20 y pico de años, o 30, de dar clases, a hacer eso con el rock y con todas esas cosas raras, pero porque fundamentalmente apunta a ver, bueno, ¿dónde estás vos? Para poder desde ahí llegar a vos. Mirada puesta en el otro, esto decía el doctor Comar, ¿no? En segundo lugar, profundidad en lo propio, ¿no? Que realmente cuando yo les digo algo, sea desde la profundidad, no sea simplemente una imposición, una orden. Hay que hacer esto porque hay que hacer esto, porque a mí me educaron así y vos también lo tenés que hacer. O esto no se puede ver porque no se puede ver. Profundidad, dar justificación, tan sentido a lo propio. Y en tercer lugar, testimonio de vida. Eso no lo dice solamente el doctor Comar, ¿no? También lo dijo Jesús alguna vez, ¿no? Vivir lo que predicamos. Antes de ayer subí a mi canal de YouTube, ¿no? Prof. José María Aguerre, si alguno se quiere suscribir, bien adelante con eso. Es decir, subí a mi canal de YouTube una canción de death metal de Chuck Schuldiner, ¿no? ¿Quién es Chuck Schuldiner? Bueno, ahora media hora. No, ya rápidamente, fundador del death metal, ¿no? Y era una canción que dudé mucho en subirla o no, ¿no? Porque parecía que criticaba totalmente a la religión. Hasta que al final dije, ¿cómo no la voy a subir? Si critica justamente en lo que yo a veces convierto mi religión. En un conjunto de reglas, de mandamientos que asumo, porque hay que asumirlos, sea por temor o sea por el premio, ¿no? Y que a veces no sé ni por qué están así, pero las tengo que asumir, ¿no? Y sin dar razones y sin vivirlos profundamente en el día a día. Entonces subí la canción y obviamente que hice una crítica, ¿no? Valorando la crítica que desde ese lugar tan duro como el death metal podía llegar a venir. Simplemente te mostré un camino, con todos los errores que puede tener este camino, un camino para tratar de llegar. Lo cual no quita que en algunos momentos no valga la pena leerles a Tolkien. No valga la pena leerles esas maravillas para que ellos sepan que están allí. Y el Evangelio, por supuesto, también. José María. Él tiene un hijo chiquito, así que... Pero Estamos yo soy el aprendiendo. hijo chiquito de él, o sea que... Si estoy acá hoy es pues se puede, ¿no?
Me terminó gustando. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a los dos. Un placer. Síganlo en las redes, YouTube, Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, en serio. Un honor haber podido... El año pasado fue a la distancia, habíamos ido a visitar a nuestra hija y estábamos muy lejos de acá, mirando por pantallas, mirándolos a ustedes, viendo este congreso. Es un honor poder estar y poder estar con él, obviamente, y acompañarnos esta tarde. Gracias. Gracias a ustedes y a los que nos miran por las cámaras. Gracias, María.